¿Cuál es el procedimiento? En general, cuando hablamos de los diseños de los elementos de máquina, habíamos manifestado que nos vamos a ir a enfocar en la parte de la geometría. Por lo tanto, cuando voy a diseñar un tornillo de potencia, de acuerdo a las condiciones y características de trabajo al cual va a estar sometido, lo primero que tengo que verificar es un tamaño nominal del perno, es decir, su diámetro. Y luego lo que tengo que hacer es verificar si ese perno o ese tornillo para las características geométricas que tiene es suficiente para soportar la carga a la cual va a estar sometido. Entonces, verificando, digamos, el torque para subir y bajar la carga, verificando su potencia, verificando su eficiencia, su ángulo de la rosca. Y si todo cumple, todos esos requisitos cumple, entonces se puede decir que el tornillo es adecuado, ¿no? Llega a emitir unas conclusiones y a emitir unas recomendaciones. No sé si te queda clara la Sí, pregunta. ingeniero, gracias. ¿Hay alguien más? Bueno, parece que nadie más está presente, ¿no? ¿Qué dice? A ver, alguien tiene una pregunta. ¿Qué dice Rodríguez? ¿Ya no está Rodríguez?
Bien, jóvenes, para que tengan en qué distraerse, este es un tema de investigación que ustedes tienen que hacer. Lubricación. Antes de entrar a la segunda unidad, que corresponde sistemas de transmisión de potencia, es apropiado que ustedes vayan conociendo lo que se refiere al rozamiento líquido. Y como esto es algo que está establecido, que no hay mucho que desarrollar acá, más de leer, digamos, y recopilar los conceptos. El trabajo de investigación consiste entonces en tener los conceptos generales, que luego yo lo voy a complementar con algunas presentaciones que tengo, conceptos sobre, estamos hablando de rozamiento líquido o lo que es la lubricación. Entonces, conceptos, eh, clasificación, y debe tener varias posibilidades de hacerse una clasificación de los lubricantes. Aplicaciones o uso que se le da a los lubricantes. Podría estar como características o factores que intervienen en la selección de los lubricantes. Normas utilizadas para su identificación. Las normas que se utilizan para identificar a los lubricantes. Las bases o los lineamientos para un plan de lubricación. Bien, en todo esto ustedes tienen que realizarlo, la investigación, y traspasarlo o transcribirlo en un cuadernillo de más o menos 20 carillas, y me lo van a subir a la plataforma, y esto va como trabajo de investigación número 1. Puede ponerle entre paréntesis lubricantes. Tienen más bien, estamos en
La fecha, el 12. Para fin de mes, tienen que entregármelo, es decir, el jueves 28 ya tendría que estar en su... Jueves 28 de enero. ¿Alguna consulta? Ingeniero, una consulta, ¿esto tiene que ser a mano o lo podemos hacer en Word? A No sé, mano. a mano. Le A sacamos mano. fotito y lo hacemos en PDF y lo subimos a la plataforma. Eso, Así ¿no? es. Sí, Perfecto. correcto. Disculpe, ingeniero, ¿cuántas hojas dijo? Para usted 40. Gracias. Aquí está, miren. Sí, ya está compartiendo, creo. Pensé que era el único. Le dije 20 carillas, le dije. No la ha abierto. Ahora le voy a pasar acá. Y Bien. Veinte carillas, le dije, por lo menos. ¿Alguna pregunta alguien tiene? Si no hay pregunta, vamos a seguir para adelante, ¿eh? Ingeniero, una pregunta. Después de normas utilizadas para su identificación, ¿qué dice más abajo? Bases o lineamientos de un plan de lubricación. Muchas gracias. Entonces, no queda ninguna pregunta sobre lo que avanzamos hasta ahora.
De repente, a ver, Barrientos, ¿qué me dice? Tampoco está presente. No se olviden que le dije que estoy registrando eh, a través del Zoom, y cuando yo le pregunto y alguien no contesta, y reviso después la grabación, significa que no está presente y por lo tanto su asistencia no participa. Por eso que le he dicho, yo le pregunto o lo nombro, tiene que activar su cámara y su micrófono y contestar si es una pregunta puntual, ¿no? Entonces, ¿nadie más tiene preguntas? Pinto. Ya son tres los que están acá. Están y no están. Pinto, Rodríguez. Y Barrientos, que no están, ¿no? Ingeniero, buen día. No pude contestar porque aquí en mi casa hay una banda cerca y era para que no se escuche. Yo no le estoy pidiendo que se salga de la fiesta. Si usted no quiere, no contesta, pues, ¿no? Bien, entonces vamos a ir con el siguiente tema, antes de hacer los ejercicios de la segunda parte. Y voy a mostrar acá, ustedes están viendo esta, esta diapositiva. ¿Sí la ubican? ¿Sí? Bien, lo que vamos a ver es sistemas que se conocen como sistemas flexibles de transmisión de potencia. Un arreglo muy común, digamos, de un sistema de transmisión de potencia vendría a ser lo siguiente. Yo puedo tener un motor eléctrico que, conectado a una red, puede producir una cierta potencia en HP o en kilovatios y girar a una cierta velocidad en RPM.
por cualquier mecanismo de los que ya hemos visto o los que estamos analizando, puedo transmitir desde este punto hacia otra máquina, donde esta la vamos a llamar la máquina impulsora, y aquí a este lado puedo tener la máquina impulsada, que bien podría ser a través de un acoplamiento directo, por ejemplo, en el cual estoy acoplándolo directamente a un ventilador. Obviamente aquí la velocidad de entrada es igual a la velocidad de salida, considerando que no hay pérdidas en el sistema. Bien, por otro lado, si yo en lugar de pensar que este es un acoplamiento, considero que esta es, por ejemplo, una polea. Si es una polea, puedo transmitir la potencia a través de una banda y esta vendría a ser mi máquina impulsada. Que obviamente aquí tendría en el motor N1 y aquí tendría N2, donde no necesariamente N1 es igual a N2, que estos sistemas se utilizan por lo general como un sistema de variación de velocidad. Si el acoplamiento es directo, es decir, aquí llevo un acople, puedo prolongar este eje y acoplarla a la máquina, en este caso un ventilador, y hacer girar el ventilador para mover el fluido que yo tenga que mover, ¿no? O puedo hacer aquí, en lugar del acople, poner una polea, puedo poner un engranaje, puedo poner una rueda dentada, y a través de otro eje paralelo a este, puedo transmitir recién para poder mover el mismo ventilador o un ventilador más grande o de otras características. Todo esto acá podemos considerarlo como un sistema de transmisión de potencia desde una máquina impulsada hacia una máquina, desde una máquina impulsora hacia una máquina impulsada, desde un conductor a un conducido. Internamente el motor tiene un eje, aquí tiene sus apoyos, que tiene su rodamiento, tiene el estator, tiene el rotor, tiene el bobinado, tiene el devanado, tiene todas las características de un motor eléctrico, y aquí sobresale un eje donde yo puedo unir un acople, una polea o una rueda dentada. En este punto de acá ya hemos visto nosotros, si yo tengo aquí el eje,
y tengo la polea, entonces quiere decir de que el punto de unión acá lo puedo realizar con una chaveta, por ejemplo, ¿no? Si este es el cubo y este es el eje. Ya hemos visto esos conceptos. Y esa es la forma, digamos, de unirlo para transmitir potencia. Igual en este punto de acá puedo utilizar una chaveta. Este eje, como es largo, necesita los puntos de apoyo que generalmente son los rodamientos. Y aquí en este punto está la máquina que yo voy a conducir. En este caso, un ventilador, un agitador o lo que a usted se le ocurra. Este es un sistema de transmisión de potencia general que podemos adecuarlo de acuerdo a las necesidades y características, ¿no? Aquí vamos a ver prácticamente todo completo los elementos que necesitamos o de los cuales hemos venido hablando. Si yo quiero, por ejemplo, este eje no puede estar, digamos así, tiene que tener un punto de apoyo, ya sea este de acá, a un lugar fijo, sólido, y esto lo puede hacer un anclaje por medio de perno, lo puedo hacer a través de soldadura, en fin, de acuerdo a las características y necesidades que yo tenga. Aquí ya le estoy mencionando que necesito conocer, por ejemplo, las chavetas para poder hacer esta unión. Este anclaje de este motor acá para que esté fijo al piso o a una base, también tiene que hacer soldado en una chapa o empernado en una plancha o fijado a cualquier apoyo que puede ser por medio de soldadura o por medio de perno. Y ciertos mecanismos acá pueden ser utilizados, por ejemplo, como el sistema de protección de la banda para evitar, digamos, accidentes. Puede tener mecanismos de fijación por medio de perno. Puede tener algún mecanismo de las tapas que necesitan alguna apertura que pueden ser a través de resortes. Y en este caso, por ejemplo, si este eje es una rueda dentada y en este va también otra rueda dentada, va transmisión por medio de cadenas, necesita lubricación. Si es por medio de engranajes, también necesita lubricación. Si es por medio de correas, más bien hay que evitar la lubricación. Entonces, ya es otro tema del cual ya venimos hablando. Otro tema del cual vamos a hablar, y justamente le he dado la tarea, es la lubricación, que yo utilizaría, por ejemplo, para esta cadena, para este rodamiento, para esta máquina acá que tiene un punto de apoyo, como es el ventilador. Seguramente en su base donde va fijado tiene algún rodamiento o tiene algún sistema de lubricación para que no se agripe, digamos, con el eje. Este de acá es un eje que también es un tema que vamos a ir diseñándolo en los capítulos posteriores. Esto de acá son los rodamientos que les menciono, son los elementos de apoyo. También es parte del diseño de los elementos de máquinas que vamos a considerar en todo el temario de la materia. Y cuando hablábamos de otros elementos, aquí por ejemplo ya les mencioné los acoplamientos, pero también puedo tener en este mismo eje y en este mismo punto de acá, puedo tener los frenos o los embragues. ¿Para qué? Para poder hacer de que este ventilador tenga un arranque suave o tenga una parada rápida, o tenga
que trabajar en vacío o con carga, dependiendo de qué es lo que yo necesite para mi sistema de transmisión de potencia. Entonces, este es un arreglo clásico en el cual uno puede ver todo lo concerniente a lo que es un sistema de transmisión de potencia. Y bien, podrían ustedes revisar la bibliografía y ubicar, digamos, un arreglo de esta naturaleza para que pueda quedar mejor su atención o su entendimiento. Voy a mostrarles un caso en el cual ustedes pueden ver y van a encontrar alguna información ahí, que está en el libro, en la última parte del libro. Ahora que empiece, se termina este tiempo y vamos a reiniciar con el mismo link. Voy a aprovechar de mostrarle siempre y cuando tengamos acá acá pueden ver ustedes, están viendo las imágenes que estoy mostrándoles del libro. Sí, ingeniero. Bien. En realidad está en embragues y frenos, pero es de un sistema de transmisión de potencia, que es lo que yo les mostraba, y ahí mismo lleva el embrague y lleva el freno. Ahí tienen el motor, aquí tienen la base, aquí tienen otro sistema, aquí otro con correas, con poleas, y en el último tema, fíjense, aquí tienen este es un freno, por ejemplo. Bien, creo que ya están todos, ¿no? Nuevamente, entonces, ¿están viendo esta lámina? Es una hoja, una página del libro. Sí, se ve. Bien, este es un sistema de transmisión de potencia, pero que está adecuado para mostrar cómo van fijados los embragues y los frenos. Aquí uno puede ver
Esta ya la parte automatización. Con sus diferentes características de los motores para que puedan tener una idea, digamos, ¿no? O sea, cómo van las conexiones, digamos. Motor, carga, sobrecarga. Ahí tienen diferentes tipos de motores. Ahí están los motores libres, sin ningún tipo de acoplamiento. El eje sobresale, ahí yo puedo colocar lo que necesite. Totalmente cerrado, motores antiexplosión, en fin. Hay diversos motores con sus sistemas de seguridad para evitar la sobrecarga. Esto es internamente. Este es un rotor, por ejemplo. El rotor, este es el estator, es decir, la parte que está fija. Este es la jaula de ardilla. Y este es uno que está en corte, digamos. En este punto de acá, en un extremo va el rodamiento, que es el apoyo. En el otro también va el rodamiento, que es el apoyo. Y aquí pueden ver ustedes el rotor, el devanado y todo lo que corresponde a la parte física del motor. Motores eléctricos y sus controladores. Esa es la... Y ese es el arreglo que me permite tener un sistema de transmisión de potencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que necesitamos nosotros conocer? Voy a dibujar así lo más básico de un sistema de transmisión de potencia. Voy a poner acá aquí tengo la máquina impulsora que gira a una cierta velocidad. Y ya sea que tenga yo una polea o una cadena, por ejemplo, también tengo la máquina impulsora. Y este sería N2, N1. Si tengo polea, si tengo cadena, pero si tengo engranajes, por ejemplo, estos están cerca. Aquí tengo N1, aquí tengo N2, tengo D1, tengo D2, igual aquí el diámetro, D1, D2. Tengo el número de dientes, N1, N2. Si es de cadena, también tengo un número de dientes. Y aquí lo que yo necesito conocer, por ejemplo, son, en este caso de acá, hay una distancia entre centros. Hay una distancia entre centros. Necesito conocer el tamaño de los elementos del sistema de transmisión de potencia, es decir, de la parte impulsora y del impulsado, ya sea que tenga cadena, ya sea que tenga ruedas dentadas, ya sea que tenga poleas o tenga engranaje.
Entonces, necesito conocer yo su geometría del sistema. La geometría del sistema, entonces, consiste en determinar los tamaños de las ruedas dentadas, de las poleas, la forma y tamaño de la cadena de la polea, la forma y el perfil del diente de un engranaje o de un piñón. Pero además, una vez que yo tengo, por ejemplo, instalado esto de acá, me queda más o menos de esa manera. Entonces, aquí aparece un ángulo y aquí aparece otro ángulo, que es el ángulo de contacto que tiene la polea o la cadena con el impulsor y con el impulsado. Todas estas características geométricas son las que yo necesito conocer en un diseño de un sistema de transmisión de potencia. Antes de entrar a los cálculos y al dimensionamiento o a la caracterización, tanto de las ruedas dentadas como de de las poleas, vamos a introducirnos a algunos conceptos generales que creo que también ustedes los tienen ya ahí, si no me equivoco. Si me esperan un ratingo, voy a buscarlo. En el temario. Bueno, tengo entendido que esta parte de acá ya lo han leído todos ustedes. Y ahí tienen un modelo de un sistema de transmisión de potencia. Fíjense, aquí tenemos un motor eléctrico, estamos accionando este eje de acá que mueve alguna máquina por medio de una polea, puede ser por medio de una cadena. Este otro arreglo, aquí tengo un eje, aquí tengo otro eje, tengo una polea, tengo otra polea y tengo la correa o la banda. Este es un sistema de transporte, por ejemplo, aquí también tengo cadena, tengo correa, pueden trabajar en forma combinada. Cualquier consulta ustedes pueden preguntar.
Bien, esto de los sistemas flexibles de transmisión de potencia es algo que se viene desarrollando desde tiempos muy antiguos, desde que pasa del sector de producción artesanal a la producción manufacturera, donde empieza a hacer el uso intensivo de las maquinarias. Entonces uno busca de mecanizar todos los sistemas de movimiento para transmitir potencia. Por ejemplo, en el desarrollo de los telares, antes se trabajaba en forma manual, luego se construyeron los telares y era un sistema de polea que me permitía, obviamente, producir mayores cantidades, ¿no? Hay actualmente una gran cantidad de mecanismos que utilizan algún sistema de transmisión flexible. Las más habituales son por medio de correa, por medio de cadena y por medio de engranaje. Bien, por medio de correa. El principio que se utiliza para la transmisión por medio de correa es hacer uso de la fuerza de rozamiento, en el cual yo tengo dos elementos diferentes. Este de acá, la correa, y este de acá, que son materiales diferentes, y este de acá también, que tienen diferentes factores de rozamiento, y yo utilizo esa fuerza de rozamiento o de adherencia para poder hacer de que esto gire. Entonces, normalmente las correas, o también conocidas como bandas, tienen diferentes formas. Esta que ustedes ven acá, por ejemplo, tiene una forma trapezoidal, igual, fíjense acá. Esta es trapezoidal, pero también tiene forma de diente. Hay otras que tienen forma de V y hay otras que son planas. Entonces, básicamente, en los sistemas de transmisiones de potencia por medio de correas, se aprovecha la fuerza de rozamiento entre los elementos, que son la polea y la banda o la correa, que normalmente la correa es de materiales sintéticos, y las poleas son de materiales acerados o de fundiciones. Ya dijimos que estas poleas van acopladas a los ejes o los árboles. Cuando veamos ejes vamos a escuchar nuevamente el término árboles. Árbol es un mecanismo que transmite potencia. Van unidas mediante chaveta, dijimos, o por otro medio de unión. Las características de las correas. Las características de las correas se clasifican según su sección, que pueden ser transversales, planas, trapezoidales, dentadas, según la posición de los ejes, que pueden ser paralelas o correas que se cruzan. Ventaja y uso de las correas: permiten transmisiones simples y económicas, suave y silenciosa, fácil montaje, fácil de construir y de construir un variador de velocidad, actúan como elementos de seguridad. Como
desventajas tienen sobrecargas adicionales en los puntos de apoyo. Dependen del coeficiente de rozamiento entre la polea, de la longitud de la correa, de las condiciones ambientales. Y si yo voy a transmitir potencias elevadas, necesito hacer construcciones aparatosas o grandes, digamos, que precisan grandes espacios. Las recomendaciones o los lineamientos que uno debe tomar en cuenta en el uso de las transmisiones por medio de bandas, tomando en cuenta los engranajes, o sea, como una forma de compararlo con los engranajes y las ruedas dentadas, es que las bandas se utilizan para altas velocidades. Hace que las transmisiones de banda sean ideales para la primera etapa de reducción. Se aplican las transmisiones por banda cuando las velocidades de rotación son relativamente altas, ya que para velocidades lineales altas, la banda da como resultado fuerza de tensión relativamente pequeña. Los valores nominales en los cuales se puede basar una transmisión por medio de banda es que la velocidad lineal puede estar entre 2.500 a 6.500 pies por minuto. O el equivalente a unos 760 a 1980 metros por minuto. Un valor ideal es una velocidad de 4.000 pies por minuto. No necesitan lubricación. Fíjense, las bandas no necesitan lubricación y son más silenciosas que los engranajes y las cadenas. Nuevamente, comparando el uso de engranajes sobre las bandas, conveniencia del uso de engranajes sobre transmisiones de banda. ¿Por qué debo usar engranajes y no bandas? Para relaciones de reducción muy grandes, son preferibles los reductores de engranaje, que pueden hacer grandes reducciones en espacios bastante pequeños. Los engranajes se emplean para reducir un cambio en el sentido de giro entre ejes paralelos. Son muy adecuados para aquellos lugares donde los mecanismos poseen muchas vibraciones. Una transmisión de potencia se garantiza mediante la fuerza de rozamiento. Estamos hablando de la correa. Se garantiza una transmisión de potencia mediante el rozamiento que existe entre la correa y las poleas. Dicha fuerza depende del coeficiente de rozamiento y del ángulo de contacto entre la polea y la correa. La transmisión de potencia hace que la correa exista un ramal cargado con una tensión F1 y un ramal descargado o libre con una tensión F2. Entonces, un sistema de transmisión de potencia por medio de correa, podemos ver entonces, hay un lado que es el tenso, un lado que es pesado, y hay otro que es el lado flojo. Entonces tengo F1, F2. Fíjense, aquí tengo el ángulo de contacto θ 1, la velocidad angular, el ángulo de contacto θ 2, la velocidad angular, el diámetro de 1 y el diámetro de 2, y la distancia entre centros. En esta primera parte solamente nos vamos a abocar a la parte de
de la geometría. No vamos a hacer el análisis de las fuerzas. Sí lo vamos a tomar en cuenta cuando veamos el diseño de eje. Análisis cinemático de las transmisiones por correa, en la cual me relaciona el ángulo de contacto, el coeficiente de rozamiento y la relación de transmisión. Y también me relaciona la relación que tiene F1 a F2, es decir, la fuerza del lado tenso y el lado flojo. Vamos a utilizar esta relación para nuestros futuros cálculos. Antes, esto ya es un lineamiento para transmisiones por medio de banda. Antes de comenzar los cálculos de un sistema de transmisión, debemos fijar los parámetros de partida. Es decir, tengo que tener información de la potencia que necesito transmitir, la velocidad de giro del eje conductor, la velocidad nominal del eje conducido, la distancia nominal entre centros y la duración de la transmisión, es decir, el tiempo de servicio. Estos parámetros son importantes tomar en cuenta a la hora de empezar un diseño de un sistema de transmisión de potencia. El torque ya conceptualmente sabemos que torque es igual a fuerza por distancia. Aquí está viendo F1, F2, viene a ser la fuerza neta que existe en la correa, y esto dP medio viene a ser el radio, que es el diámetro de paso dividido entre 2. Esta fórmula para que no se la pierdan. Y la potencia es igual a 63.000 por P dividido N, esta fórmula de acá, donde N aquí está en radianes, pero esta N aquí está en RPM. Y este es un factor de conversión. Esta es una de las fórmulas que vamos a utilizar. Diámetro primitivo, el par torsor, la potencia en vatios, esta potencia está en HP. Esto es para mostrar conceptualmente nomás. Y la fuerza promedio. Bien, ahí están todas las dimensiones, ángulo de contacto y distancia entre centros. Este es un concepto que seguramente ustedes se deben recordar desde la velocidad lineal es igual a W por el radio, la velocidad angular por el radio. Partiendo de este concepto, vamos a decir de que un sistema que está acoplado, las velocidades lineales tienen que ser iguales. La velocidad lineal de la línea de paso en ambas poleas debe ser igual, dicen, ¿no? Es decir, la velocidad de la banda tiene que ser igual a esto traducido en unidades inglesas es pi por d por n dividido 12, para que esto me dé en pies por minuto. Y la velocidad de la banda
tiene que ser igual a la velocidad de la banda en la polea 1 y tiene que ser igual a la velocidad de la banda en la polea 2. Porque si fuera diferente significa que estaría saltando, digamos, ¿no? Entonces yo puedo poner esta expresión como pi por D1 N1 dividido 12 es igual a pi por D2 N2 dividido 12. Este mismo concepto vamos a utilizar tanto para los engranajes como para las ruedas dentadas, para tener una expresión parecida a esto. Y de aquí yo puedo tener, esto se simplifica, pi se simplifica, y aquí puedo tener que D1 a N1 es igual a D2 a N2. Esto lo conocemos como relación de velocidad, que es igual a N1 sobre N2 igual a D2 sobre D1. En las unidades que vamos a trabajar. Esto está en velocidad angular y esto es el radio. Fíjense que tienen relación, ¿no? N1, N2, R2, R1. N1, N2, D2, D1. Diámetro, velocidades en RPM. Bien, entonces acá está nuevamente la relación de velocidad, entonces es igual a D2 a D1, N1 a N2, y la velocidad lineal de la línea de paso, aquí está lo que acababa de describirles allá, que B1 tiene que ser igual a B2, es decir, la velocidad lineal de la línea de paso en la polea menor es igual a la de la polea mayor, y nos quedamos con esa expresión que me representa la relación de velocidad. Conociendo la relación de velocidad, ya habíamos dicho de entrada, yo necesito conocer la velocidad de entrada, necesito conocer la velocidad de salida o conocer por lo menos las velocidades referenciales de salida o las velocidades nominales. Si conozco esas velocidades, puedo encontrar una relación de velocidad. Y en base a eso, yo puedo determinar relaciones de la longitud, distancia entre centro y diámetro de polea. La longitud de la polea y la distancia entre centro y el diámetro de las poleas. Para ello voy a utilizar esta recomendación, dice, teniendo como referencia que la distancia entre centro, C, la distancia entre centros debe ser, esto es una recomendación que me dan los fabricantes, la distancia entre centros para poleas debe ser mayor o igual al diámetro de la polea mayor y 3 veces la suma de los diámetros. Este es un valor que yo puedo utilizar como base para realizar mis cálculos de la distancia entre centros y entonces puedo representar todas estas fórmulas, ustedes las tienen en su formulario. Revísenlas para ver si no tienen algún error y lo verifican con las que tienen en el libro. Entonces, tomando la relación de la longitud de la correa
con la distancia entre centro y los diámetros de las poleas, puedo escribir que la longitud es igual a 2 veces el diámetro más 1.57, la suma de los diámetros, y más los diámetros, la diferencia de los diámetros al cuadrado dividido 4c. Con esta longitud estandarizada, puedo corregir, o más bien encontrar el valor de B, y luego voy a encontrar la distancia real entre centros. Distancia real entre centros. Conociendo los ángulos y la distancia real, puedo determinar, o más bien conociendo los diámetros y la distancia real entre centros, puedo determinar el ángulo de contacto de la polea menor y de la polea mayor. Todas las fórmulas las tienen en su formulario. Es necesario identificar las características de las correas. Ingeniero, una pregunta. Antes de encontrar el valor real de la distancia entre centros, nosotros nos podemos dar un valor un valor para C, ¿cierto? Es lo que le acabo de mostrar acá, pues. Que los valores recomendados para iniciar un cálculo aquí de una longitud debe ser C entre D2 y 3 veces la suma de los diámetros. Ese es un valor que me permite calcular una longitud estimada, que luego yo la estandarizo esa longitud y calculo B para poder corregir la distancia entre centros. Muchas gracias, ingeniero. Bien, hay diferentes tipos de correas. Hay las correas trapezoidales, las correas en B. Ustedes tienen en los formularios, tienen las correas tipo B, la 3B, la 5B, pero no tenemos las correas trapezoidales de secciones Z, A, B, C, D, E. Pero sí, se los estoy mostrando yo acá para que ustedes lo conozcan y puedan responder algunas preguntas que son teóricas conceptuales. Bien, dependiendo de la sección de la correa, y la sección está en función al ancho de la correa, a esto de acá, el ancho de la correa. Para una correa tipo Z, la sección en ancho es 10 milímetros y la altura es 6 milímetros. Para una correa tipo D, la sección es 32, es decir, prácticamente 3 veces más ancha, que vendría a ser así, digamos. Y su altura es igual, casi 3 veces más, 6 por 3, 18. ¿Qué puedo sacar yo de esto de acá? De que dependiendo de la sección, una correa podría tener una mayor o menor capacidad para transmitir potencia. Entonces, una correa, por ejemplo, tipo E, que tiene 38 milímetros de ancho, quiere decir que tiene 1,5 pulgadas, por 1 pulgada de altura, le va a transmitir más potencia que una correa tipo B, que tiene la mitad de sección. Eso en cuanto a una característica que yo puedo sacar de las correas.
Es decir, que la capacidad de potencia de cada banda o de cada correa es mucho mayor en función a la sección que tienen. La sección está en base a al ancho. También existen las correas dentadas, solamente para conocerlo, tienen su aplicación muy especial. Tienen las correas tipo B, que son trapezoidales de sección estrecha, que vienen a ser esta, permiten una mayor transmisión de potencia y diseños más compactos que las convencionales, o sea, son más altas y son un poco más angostas. Y ahí tienen las similares que tenemos en las tablas. Tenemos la SPZ, por ejemplo, equivale a la 3B, la SPA y la SPB equivale a la 5B, y la SPC equivale a la 8B. Son las que tenemos nosotros en tablas. En tablas que están en los tabularios, ¿no? Pues tiene otras correas tipos dentadas, trapezoidales, que también son normalizadas y se los identifican con una letra y su caracterización está en función al ancho y el alto. Todas van por ese lado. Para las correas dentadas, sincrónicas o clásicas, simplemente para conocerlo, para saber su caracterización de su uso. Estas correas tienen la virtud de que eliminan el desplazamiento relativo con las poleas, es decir, no patinan porque tienen dientes, entonces hay un agarre mucho mayor que dice una eficiencia del 96%. En cambio, una correa que depende del área de contacto y depende del rozamiento, puede llegar a patinar y su eficiencia es menor. Bien, si están viendo esta lámina, quiere decir de que aquí, fíjense, este es el detalle, digamos, de una polea. Y quiere decir de que en este punto de acá viene y encaja la correa. Ahí está. Una que tiene, por ejemplo, de doble canal, sería de 2 hileras o de 2 ramales, o pueden tener mayores también, ¿no? O sea, es decir, yo puedo tener, por ejemplo, una que me tenga y aquí podría tener, por ejemplo, 1, 2 y 3. Es decir, el número de poleas, digamos, es 3 acá.
Aquí tengo 2. Aquí tengo 3. Puedo tener más, digamos, 4, 5. Normalmente en las tablas que yo elija de correa, voy a utilizar la tipo 3B, 5B que tienen en tabla. Si elijo, digamos, una correa 3B, automáticamente puedo tener los diferentes tipos de diámetro de la polea. Y aquí me dice, por ejemplo, si es una sección Z, ¿entre qué valores está su diámetro de paso? Sección Z, ¿entre qué valores está su diámetro de paso? Sección D, ¿entre qué valores está su diámetro de paso? Entre 355 a 500. Y esto yo lo tengo en la tabla, por ejemplo, la figura 710 me dice, figura 710 y la tabla 710A me indica a mí una correa 3B, digamos. ¿Cuáles son sus diámetros de la polea? Diámetros nominales de la polea. O sea, que tengo para guiarme y poder determinar esos valores. Poleas trapezoidales. Bien. Factores a considerar en la selección de bandas y poleas. Los factores que intervienen en la selección de una banda tipo B y las poleas motrices, conducidas, motriz y conducida, los datos básicos que necesito son la potencia nominal del motor, el factor de servicio, la distancia entre centro referencial, la capacidad de potencia de cada banda, la longitud de la banda, el tamaño de la polea motriz y de la polea conducida, que lo puedo sacar de un gráfico o lo puedo calcular, el factor de corrección por la longitud de banda y el factor de corrección por el ángulo de contacto, y luego calcular el número de bandas. Estos serían los lineamientos y las consideraciones que debo tener en cuenta a la hora de hacer el diseño de un sistema de transmisión por medio de banda. Bien, aquí hace secuencialmente los factores que intervienen en la selección de una banda tipo B, calcular la potencia de diseño, seleccionar la sección de la banda, y me está llevando a la tabla cómo hago para seleccionarla en función al factor de servicio, la tabla donde elijo el tipo de banda, 3B, 5B, 8B, entrando con la potencia de diseño, calcular la relación de velocidad, calcular un tamaño nominal en función a la velocidad lineal, seleccionar un tamaño tentativo de los diámetros, determinar la capacidad de la banda con la gráfica 710 o 711, 711, 712, un tamaño tentativo de la distancia entre centros y puedo calcular la longitud. Seleccionar una banda de un tamaño estándar
determinar el valor de B, corregir la distancia entre centros y determinar los ángulos de contacto. Sacar los factores de corrección por ángulo de contacto y por longitud, que lo saco en tabla, en gráfica. Calcular la potencia corregida y determinar el número de bandas. Y ahí viene el exensai. Bien, antes de entrar a la parte de los ejercicios, aquí dice diseño un sistema de transmisión de banda en B que tiene la polea de entrada en el eje de un motor eléctrico par torsional normal de 50 HP y gira a una velocidad de 1160 RPM con carga total. Datos nominales. La transmisión es para un elevador de ganguilones de una planta que se usa 12 horas por día y gira a 675 RPM. Antes de entrar para adelante, ¿tienen alguna consulta? Never. Quiere decir que ustedes están dispuestos a dar cualquier momento un control de examen. Así de fácil. Bien. De acuerdo a los datos, dice que en el eje del motor, un par normal de 50 HP, par normal. Gira a una velocidad de 1160 RPM. Esto se supone que es el motor. La transmisión, dice, es para un elevador de ganguilones de una planta de soda cáustica, 12 horas por día y gira a 675 RPM aproximadamente. N2 sería 675 RPM aproximadamente y tiene un tiempo de servicio de 12 horas por día. Bien, jóvenes. Rápidamente, entonces, el primer paso que tengo que hacer es la potencia de diseño, que es igual a la potencia nominal del motor por el factor de servicio. El factor de servicio para banda lo voy a encontrar en la tabla 7.1 y me indica que es un par torsional normal, quiere decir que son las primeras 3 columnas, y la máquina conducida o máquina impulsada se trata
transportadores, mezcladores, elevadores. Un elevador de ganguilones, dice. Máquina, un elevador de ganguilones y trabaja 12 horas, entonces su factor de servicio es 1.3. Si ustedes están con su tabla y me están siguiendo, no hay donde se pierdan. Entonces, esto viene... Esto es 50 por 1.3 es igual a 65 HP. Con la potencia de diseño, gráfica o figura 7.9, y N igual 1160, voy a encontrar que el tipo de banda es 5B. (5BX). El tercer paso que voy a hacer es encontrar la relación de velocidad es igual a N1 dividido N2. N1 es 1160 y N2 es 675. Esa es una nominal. Podría haberme dicho que varía entre ciertos valores, pero aquí me está dando una nominal. Voy a tomarlo como exactamente 1160 dividido 675, me dice que es 1. Esa es mi relación de velocidad. Por otro lado, yo sé que de la relación de velocidad, que es igual a N1 a N2, esto es igual a D2 sobre D1. Esto puedo poner que es igual a 1.718. Pero no conozco ninguno de los diámetros. Y aquí entra el diseñador. Voy a considerar que la velocidad lineal de la banda es aproximadamente 4000. Acuérdense que este es un valor que me lo recomendaron en la teoría. Entonces, si la velocidad de la banda es 4000, esto es igual a pi por D1 por N1 sobre 12. Con este valor de acá voy a encontrar un diámetro tentativo que va a ser el D1. Utilizo esta relación D1N1 porque también sé que la banda puede ser pi D2 N2 sobre 12. Pero este valor de acá es nominal. En cambio, este valor de acá del motor ya es algo que tiene establecido ya. Entonces aquí tengo 12 por 4000
dividido pi dividido 1160. ¿A cuánto corresponde ese diámetro? $13,17. 13,17 pulgadas. Entonces, puedo utilizar la gráfica 711 que es para correa 5B, y voy a buscar un diámetro estándar. Un diámetro estándar que se aproxime lo más posible al 13.17 y tengo 13.1 y 13.9. O también puedo verificar en la tabla perfiles de polea 5B, y ahí se encuentran ustedes el paso diametral, PD inch, dice. PD inch, encuentran que los valores más próximos al 1317 son el 1310 y el 1390. No agarren el OD porque ese es el diámetro externo. En cambio, este es el... Entonces, si yo agarro este valor de acá, puedo encontrar con este valor y digo RB es igual a D2 sobre D1. ¿Cuánto vale D2? Vendría a ser 1.718 por 13.1 igual. Y de este lado tendría D2 igual a 1.718 por 13.9. Tengo esas dos opciones. Este me da 22.5. $23,8 el otro. Y este me da 23.88. Me fijo en mis tablas a ver si corresponden a diámetros estándares. ¿Cuáles son los diámetros estándares más aproximados? Tengo el más aproximado aquí, es 23.50. El otro es 21.10. Entonces, si yo utilizo el 23.50, es un diámetro estándar, entonces D2 estándar podría decir 23.5 y el D1 estándar era entonces 13.9. Con estos valores, mi relación de velocidad real va a ser igual a 23.5 dividido 13.9.
Me dice que esto me da 1.69. N2 real va a ser igual a N1 dividido 1.69. 1160 dividido 1.69. $686.39. Bien. La velocidad nominal de salida me dijo que era, de acuerdo al dato, 675, ¿no? Sí. Yo estoy calculando que la velocidad real es 685.39, ¿no? 86. 686. 686.9. En el enunciado no tengo ninguna restricción que me diga que podría haberme dicho la velocidad de salida está en 675 más o menos el 5%. RPM, ¿correcto? Esa es una información que me puede haber dado. O que me diga que la N de salida está entre 650 y menor a 690. Mira, ¿cuánto es el promedio de 650 más 690? O sea que N de salida, el promedio sería 670, ¿ya? Nominal, pero que puede ir hasta 650 o a 690. Entonces, en este caso a mí me dio 675 y nada más me dijo, nada más. Entonces, yo tengo que asumir un criterio o simplemente decir de cuánto es la variación que tiene de la velocidad, digamos. $6.75 y esto de acá está más o menos el 2%, ¿no? Por arriba o por debajo. En muchos diseños es común decir que me especifique la velocidad de salida. Tiene que ser exacta, tiene que ser precisa, o la velocidad de salida es 700 RPM, así, es 700. Quiere decir que no puede ser más ni puede ser menos. Y seguramente me va a dar, me puede decir la velocidad de la salida es 700, el sistema es podría aclarar que es de precisión. Y le voy a poner el ejemplo. Si es de precisión, supongamos que el sistema es utilizado en un sistema de
de dosificación de una vitamina que lo meten a una mezcladora en el cual dosifica las partes que son convenientes y solamente va a dosificar la cantidad exacta si gira a esta velocidad. Si gira a más velocidad, le va a meter más del componente A, más del componente B o C, pero ya la concentración, digamos, de la vitamina ya no va a ser la misma. Y voy a tener una sobreconcentración o una disminución en la concentración. Es muy importante estas consideraciones que se lo va a dar el enunciado del problema. En este caso no hay ninguna limitación. Yo calculo esto de acá y determiné que entonces el diámetro 1 estándar ya es 13. ¿Cuánto le dije? 13.9, ¿no? Y el diámetro 2 es 23.5, ¿no? ¿Eso fue lo que encontramos? Eso. Bien. Ya tengo mis diámetros estándares. Ahora sigo entonces. El siguiente paso, voy a asumir esto de acá. $23.5 es menor que 23.5 más 13.9 viene a ser 26. 23 más 13 son 36. 37.4 por 3. 121, ¿no? ¿Cuánto dijo, ingeniero? 112.2. 112,2. Bien. Voy a elegir un valor de C igual a 40. Entonces calculo la longitud, que es igual a 2 veces C más 1.57 D2 más D1 dividido 2 más D2 menos D1 al cuadrado dividido 4 veces C. Entonces L es igual a 2 por 40 más 1.57, 23.5 más 13.9. No es dividido 2 acá. Pues. La fórmula dice es directamente 1.57, ¿no? Ahí nomás es esto. Más 23.5 menos 19. Al cuadrado dividido 4 por 40. Esto es igual a 80 más y más 58,718 o 58,72. ¿cuánto le da?
No sé si está bien el cálculo. ¿Lo puede revisar? Está bien, ingeniero. Tabla 7.2. Voy a elegir L igual 140. Tabla 7.2. Para correa 5B. Bien, pregunten hasta aquí. Creo que no va a dar tiempo para continuar los otros cálculos. Lo siguiente que tengo que hacer es, tengo L estándar igual a 140 pulgadas, que yo lo leí, ¿no? 140, que es el más cercano que tengo. Entonces puedo calcular esto, que es 4L menos 6.28 de 2 más D1, sería 4 por 140 menos 6.28 por 23.5 más 13.9. Entonces B me da un valor. ¿Cuánto le sale? Cuatro por 4, 560 menos ¿cuánto? $325,13. El total 325. Esto es 325.13. Vamos a ver. 13. Entonces, calculo B, calculo C, es 325.13 menos la raíz cuadrada, 325.13 al cuadrado, menos 32 por 23.5 menos 13.9 al cuadrado, y todo esto está dividido entre 16. Disculpe, ingeniero, al lado del 325,13 ¿no sería más? En el formulario está con más. Este es más. $40.36. Bien, entonces C es, y θ 1 es 180 menos 2 veces el arco del seno, 23.5 menos 13.9 dividido 2 veces 40.35. $166.30. 166.34 y θ 2 sería 180 más 100
190. $193.66. Bien. Con tita 1 y L estándar voy a corregir, ¿eh? Voy a sacar los factores de corrección. Figura 714. Con 166 encuentro que ese valor es C sub tita aproximadamente 0,96 y el C sub L para 140 correa 5B es aproximadamente 1,02. ¿Ya? Bien, ahí vamos a quedar ahora. Continuamos la próxima clase. Y ahí vamos a terminar el ejercicio. Bien, jóvenes. Que tengan buenos días.